Constelaciones sistémicas es una filosofía al servicio de la vida que se sostiene en un modelo de terapia, de intervención breve. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y hacia dónde nos llevan las constelaciones sistémicas? ¿Qué es eso de filosofía al servicio de la vida? Genera un escenario o un campo, o nos da acceso a poder entrar en contacto con el origen de nuestros conflictos. Los conflictos en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida en la que se expresen. Tanto si se expresan en el ámbito de salud, si tenemos síntoma, enfermedad, o tenemos trastornos de alimentación o comportamiento, o si se expresan en el área profesional, si no logramos desarrollarnos profesionalmente o tenemos dificultad para lograr un puesto de trabajo o estabilidad profesional, o nuestra abundancia no es fluida o no conseguimos sostenernos, y también en el área relacional, cómo establecemos nuestras relaciones y vínculos, cómo intercambiamos con nuestro sistema familiar o nuestras parejas o nuestros hijos, y los conflictos que suelen sobrevenir de no conocer las leyes o los principios que llevan un sistema. Entonces, el modelo terapéutico nos lleva a acceder al origen de nuestro conflicto, sea cual sea el área en el que se exprese o desarrolle. ¿Y cómo lo hace? Nos proporciona una conciencia, nos proporciona el conocer, nos proporciona una perspectiva diferente que nos hace buscar y que nos direcciona en el camino de sanación. Un sistema, cualquier sistema del que queramos trabajar, tanto si es familiar, tanto si es en ámbito social o organizacional, funciona o se desarrolla con éxito si se atiende o si se respetan una serie de leyes o principios que hacen que se puedan gestionar los roles de forma adecuada y también expresar la armonía en ellos. Nosotros pertenecemos siempre a un sistema. En el momento en el que intercambiamos, en el momento en el que vivimos, estamos conectados a un sistema familiar o a un sistema organizacional a través de nuestro trabajo o a un sistema educativo o a un sistema social. Y la forma en la que establecemos esos intercambios y establecemos nuestro movimiento dentro de esos sistemas hace que pueda llevarnos a la armonía o que se puedan generar conflictos. Y el conocimiento de las leyes que son llevados por un sistema nos ayuda a colocarnos en nuestro lugar y a poder desarrollar lo que queramos desarrollar, o la vida, o nuestra profesión, nuestras cualidades, o nuestras relaciones de una manera armoniosa. ¿Cuáles son estas leyes? Son básicamente 3 leyes que no voy a entrar a explicar, pero sí voy a decir cuándo no son respetadas, porque es más complejo. Si me meto a hablar sobre el método muy teórico, y sí podemos vislumbrar un poquito qué hace que no las respetemos y qué hace que no se pueda desarrollar uno en el sistema que pertenece con armonía. Y
normalmente sobreviene cuando no aceptamos o tomamos lo que nos fue dado. Esta metáfora, que se engloba en 3 palabras, la voy a extender un poquito. ¿Qué es eso de tomar? ¿O qué es eso de aceptar? Cuando llegamos a la vida, los padres nos entregan lo que contiene, sin poder sumar o restar, sin poder hacer nada por evitar que el hijo tenga mejor o más calidad de vida. Simplemente la vida, como un gran torrente de energía, se pasa a los hijos y los hijos luego se desarrollan. Pero nosotros, como niños, a veces miramos lo que nos fue dado y lo enjuiciamos, porque el dolor a veces creemos que se diluye o que es más llevadero si proyectamos fuera y si cuestionamos a los padres como la razón o la raíz de no ser felices. Pero sin embargo, lo que hace que un niño no pueda ser feliz o desarrollarse en armonía es que juzga. Pero juzga y no es gratuito. Si el niño es llevado por el juicio, es porque pertenece a un sistema en el que ya se ha enjuiciado. Y simplemente conectados a esa memoria, él mismo, sin saberlo, está igual rechazando, excluyendo o enjuiciando lo que se les da. Y no es difícil que pueda llegar a ser libre de esos juicios que le limitan a tomar la vida si no llega a un autoconocimiento sobre él, el por qué su respuesta y por qué su negación y el porqué de esos límites que está sintiendo vivir. Y el constelaciones le ayuda a ver a qué está unido y a poder abandonar esos límites, juicios, y a poder decir sí, y a poder tomar la vida y desarrollarse. Es un poco complejo intentar hacer una síntesis porque hablar de constelaciones, todo lo que integra constelaciones está unido. Si tiro y hablo solo de una parte, de alguna manera lo otro quiere salir y también tendría que comentar. Pero quería dejar una imagen muy práctica y no excluir lo profundo. Lo práctico es qué nos aporta y es autoconocimiento. Y ese autoconocimiento nos lleva a liberarnos de los juicios y conceptos que nos limitan y no nos dejan amarnos o poder amar. Porque el amarse a sí mismo es lo que puede hacer posible que puedas desarrollarte. El desarrollo, cuando hablamos de desarrollo con la magnitud de desarrollarse, es poder vivir tus cualidades y tus límites, disfrutarte en ellas y tener una vida con plenitud. Y lo que normalmente nos inhibe o coarta ese poder amarnos es una lucha que sostenemos sobre nosotros mismos, sobre la imagen que quisiéramos ser y tener y la imagen que contenemos de nosotros. Y constelaciones propicia la reunión con esas partes tan divergentes, opuestas, contra las que luchamos y poder, al reunirnos, amarlas, aceptarlas y empezar a fluir. El problema no es cómo nos hemos concebido ser, no es cómo nos hemos identificado ser, sino el juicio ejercido sobre esas identidades, sobre esas formas
y personalidades que hemos ido ideando para sobrevivir y movernos en la vida. Cuando nos liberamos del juicio, no solamente está la libertad, sino que aquello que se vio como límite o como dañino en nosotros se expresa desde un lugar diferente. Y ese lugar diferente es como un asentir. Y en ese asentir hay un gran respeto a lo que somos. Para poder conseguir eso, uno de los vehículos que proporciona constelaciones es poder entender y poder ver o evidenciar de dónde vienen esos juicios y de dónde vienen esos patrones que tenemos de respuesta. Igual si os pongo un ejemplo, seguro que si os pongo un ejemplo os lo facilita. Entonces, voy a ver cuál me acuerdo. Tengo a mano uno. Viene una mujer a consulta y me cuenta una circunstancia que está viviendo desde hace un mes. Me dice que habían colocado bajo su piso un bar y desde entonces estaba muy desestabilizada y lo contaba con muchísima emocionalidad. Y yo, para no perder la frescura de hablar sobre constelaciones y no de repetirme y no decir siempre lo mismo, a veces improviso, siempre improviso, pero sobre todo en esa ocasión dije, ¿qué puedo hacer diferente o qué la puedo decir diferente que sea muy gráfico y que en esa emocionalidad que está tan absorbida pueda entender o ver y propiciar luego acompañarlo? Y le dije algo muy claro. Le dije, constelaciones puede hacerte entender y tomar conciencia de por qué vives esa situación en tu realidad, en tus circunstancias, el porqué del bar, y también por qué lo vives con esa intensidad emocional. No solamente es nuestro patrón de respuesta, no solo la vamos a encontrar en las constelaciones, sino también porque nos vemos inmiscuidos en una serie de circunstancias o situaciones. Y al acompañarla, el hecho era muy claro por qué le desestabiliza el bar, cuando ella, yo tirando un poco del hilo, me comentaba que en realidad no había ruido, podía dormir, no es un tema de desestabilizarse por falta de descanso, porque su sistema central nervioso está irritado. A ella lo que le sacaba de su centro era ver gente bajo el portal, gente, jóvenes, que acudían al bar. Y simplemente preguntando en su árbol, el abuelo, los dos abuelos, tanto rama materna o paterna, conservaron su vida porque se escondieron en guerra. Y el patrón que salva la vida a los abuelos se toma y se valida en la conciencia colectiva como bueno, instintivamente pasa a otras generaciones, instintivamente brota como respuesta, instintivamente lo tomamos, pero a ella le conecta con toda la alarma de guerra y ve expuesta su vida. Entonces siente amenazada, no siente que sea un escondite su casa, sino que la expone, que la están viendo. Es un caso de libro, es muy obvio, pero como ella puede liberar esa alarma de guerra, cómo puede vivirlo con normalidad y no sentir la amenaza. En el momento en el que se abre a mirar que los hechos, los sucesos y las experiencias de sus antepasados han conformado una forma de respuesta ante la vida,
y que instintivamente le damos, que instintivamente detona o brota o sale como respuesta. Es un caso muy obvio, pero constelaciones aporta bastante más. Solo eso, ya con eso que nos aportara, merece la pena. Es un vehículo rápido, es limpio, es reconciliador y eleva autoconocimiento y conciencia. Ya podríamos decir con eso que es válido. Pero, ¿qué más puede encontrar en constelaciones o qué más podemos encontrar? Si ella me mostró eso, pero era una mujer evidente, muy evidente que complacía. Si vierais cómo expresaba a su vecino su malestar por el bar, porque el vecino era el dueño del bar, era pura asertividad, pero tenía una gran contención. Y lo que a ella le puede llevar a la realización y libertad es que descubra por qué no se permite, por qué condena el poner límites, por qué complace. Si ella lo siente, lo quiere, porque tal y como es perfecta, pero si le está quitando libertad o no se siente en comodidad, es lícito que pudiera haber por qué. ¿Por qué no puede fluir? ¿Por qué no puede llegar al vecino y decir nos teníais que haber tenido en cuenta en la comunidad, o no lo has sometido a votación, o no quiero que coloque los toldos, algo me comentó un detalle sobre ello? ¿Por qué se priva de poder responder y poder delimitar su espacio? En la misma historia que yo le fui pidiendo para encontrar el patrón de respuesta de su amenaza ante el bar, era evidente de dónde venía, y era una cadena de abusos. Es abuela y madre, pero yo no tenía ni me doy el permiso para preguntar algo que en su demanda no colocó. Pero es una forma en que os traslado que no es tan importante que viva con, o sí, que viva sin estrés en el bar, sino para ella la verdadera liberación seguramente sería, o puede provenir, cuando vea que está al servicio del otro y se ha olvidado de ella misma. ¿Y cuándo nos olvidamos de nosotros mismos? Cuando hacemos lo que creemos que el otro quiere o que podemos ser o nos puede hacer bien recibidos por nosotros. Y siempre lo hacemos al servicio de la culpa y del miedo a la exclusión. Y constelaciones es un modelo que integra, incluye y libera de juicio. Y también es una herramienta que te aporta aquello que busques en ella. La manera en la que tú te acercas vas a poder recibir. ¿Qué quiero decir con esto? Si esta mujer tan solo viene porque quiere gestionar un patrón emocional, aquello, su mirada y su propósito y su demanda hará que pueda tomar eso. Pero si te acercas a un nivel formativo, te podrá mostrar, o se te podrá mostrar el método, cómo se mueve un sistema y por qué leyes son regidas y cómo llevar al éxito. Pero si estás en un movimiento de realización, un momento en el que estás buscando lo que llamamos como despertar o unidad, o esos términos que nos evocan a poder fluir y poder tomar todo tal y como es, esa
esa gran metáfora de soltar la lucha, rendirse desde la rendición sana, no del que cree perder, sino del que ve que hay algo más grande que te lleva. Constelaciones te abre la puerta para ese objetivo. Yo normalmente en las conferencias hablo de la parte más terapéutica, pero el modelo está apoyado o conducido por una filosofía, y podríamos decir espiritual, que para mí es muchísimo más valiosa, sin despreciar la aportación terapéutica. Es mucho más valiosa allí donde te puede llevar a esa reunión y reconciliación, a ese poderte ver, a permanecer con lo que contienes y a poderle dar un lugar de coexistencia interna a todo lo que te conforma. Para mí es más valioso, pero no hagáis caso a mi escala de valores porque no es importante. Lo importante es la escala de valores que cada persona contiene. Y bueno, he dibujado un poquito cómo puede ser constelaciones, pero ¿cómo se hace? ¿O a través de qué se hace? ¿O cómo se realiza? ¿Cómo podemos acceder a esa nueva perspectiva o a tener acceso al conflicto? Constelaciones se han desarrollado en principio en grupo, pero se realizan también en terapia individual. En grupo, cuando ya la persona tiene concretado que quisiera trabajar, se representa el sistema. ¿Qué es representar? Es dar un lugar espacialmente a aquellos miembros que forman parte del sistema y que también están conectados al conflicto. ¿Y qué es posicionar? Dar un lugar. ¿Cómo daríamos un lugar y posicionaríamos y representaríamos? Es cuando las personas que asisten y forman parte del grupo, elegidas y decididas por el conflicto y por el facilitador, que es el conflicto que dice o de alguna manera define qué deberíamos configurar. Al concretarlo, se pide o bien al cliente o bien el facilitador pide a personas que por favor si quisieran configurar, si quisieran posicionarse. El primer movimiento es utilizar, con la palabra utilizar, maravillosa, utilizar es dar uso y no tiene ninguna connotación negativa, utilizar a los miembros del grupo para poder representar y que la persona pueda tener una perspectiva diferente. Posicionar es dar un lugar y representar es cuando la persona ya que se le ha dado un lugar se abre a sentir algo que emerge, algo que se mueve, algo que surge. Esta parte es más fenomenológica, pero es muy natural. Cuando lo presenciamos, en constelaciones casi todo el mundo se queda con lo espectacular de lo fenomenológico. Cómo a mí me pueden tomar como representante, como el abuelo, y puedo ser llevado por emociones o sentimientos del abuelo. Y es muy valioso, pero lo importante es lo que le proporciona a la persona. Y a la persona le proporciona poder decir sí a personas que fueron juzgadas, que luego juzgan sí mismas, le proporciona poder dar un lugar de respeto a personas que fueron descalificadas, que luego ellas descalifican sí mismas sin saberlo. Es lo que proporciona lo más valioso. Y lo fenomenológico es impactante, pero no es lo más importante. Pero sin ello,
también no concebiríamos el método. No le quiero quitar importancia, pero no quiero colocarlo como lo más importante. Lo importante es el conjunto en sí del método. Representar, en el momento que te posicionas, es dejarte llevar. Y a veces te lleva a un movimiento, acercarte a otro representante, o te brota una emoción, o simplemente permaneces, no hay no aflora nada. Pero a medida que representamos, la persona accede a esa visión diferente, accede a poder ver un escenario completo, porque no fue entregado en la memoria ese escenario completo, fue juzgado, unos como buenos, otros como malos, se juzgaron los hechos con miedo, la muerte, el duelo, los abortos, las enfermedades, y esos juicios luego los tomamos y nos identificamos con ellos. Y la persona puede decir sí a todo aquello que se temió, se excluyó o se juzgó. Al poder decir sí, está diciendo sí a lo que también ella contiene en su interior. El cambio no viene en que los ancestros lo sientan o vivan de otra manera, sino en que ella, la persona, pueda percibirlo y recibirlo desde una posición de aceptación real. Que me había prometido no hablar de aceptación, y las prohibiciones son exclusiones, y luego aparece. Esos representantes, que de alguna manera evidencian a la persona, focos de la historia, que están aún activas, que están en ellas actuando con patrones, con sistema de creencias, se hace un acto de conciencia. El acto de conciencia es para la persona. Hay frases como: si un abuelo fue juzgado porque era infiel y el cliente, su nombre, es decir, abuelo, yo te juzgo en mí cuando me exijo sostener una relación que no me vale. Esta frase, si la sentís, es como él evidencia el límite de que hay hombres juzgados, y él idea una manera de poder seguir perteneciendo, aguantando o sosteniendo o cuidando a mujeres, cuando en realidad quisiera romper esas experiencias, esas relaciones. Como el que alguien haya sido juzgado hace que otro tema su mismo destino, y a veces optamos por saldar algo. Si venimos de hombres que son juzgados, creemos que somos malos. Si creemos que somos malos, vamos a hacer todo lo posible para que nos permitan estar y que nos amen. Y empezamos a complacer, o empezamos a salvar, o empezamos a dejar de ser nosotros mismos, porque nos aterra el destino de exclusión. Aquí es donde lo he complicado un poco, pero he dicho que es que da constelaciones, es más que ver un patrón. Claro, constelaciones también te muestran los complejos a nivel de sí que hemos desarrollado para subsistir. ¿Y qué creemos que nos va a subsistir? Permanecer en un sistema, ser aceptados. Y todo el rato, todo el tiempo estamos al servicio de huir. Por no ser rechazados haremos, lo dejaremos hacer, decidimos, elegimos, y no estamos fluyendo, merecemos, somos dignos, y lo que no nos deja disfrutarnos es el poco amor que ejercemos sobre nosotros,
Y el amor que ejercemos sobre nosotros suele tener que ver con el amor que se procesó atrás. Aprendemos y también heredamos la forma en la que se amó, aceptó y recibió a todos los que formaron parte de ese sistema. Bueno, como veis, he dicho, es una filosofía al servicio de la vida y ya estoy en un plan filosófico. Y extenderse mucho en constelaciones es abrir más y más el abanico y a veces nos perdemos, o yo no podría trasladar bien todos los conceptos. Pero sí, esa imagen que nos da acceso al autoconocimiento y a poder elegir y a poder amarnos como síntesis. Ya os digo que es mucho más profundo, pero en sí mismo amarse a uno mismo es el acto más profundo que podríamos llevar a cabo con nosotros mismos. Y que lo hacemos a través de la representación espacial del conflicto con representantes. Y yo creo que voy a abrir rueda para preguntas, porque a veces las preguntas me da pie a decir algo que no he dicho y es importante, o pie a poner un ejemplo que puede dar una conclusión o una imagen mejor. Entonces me gustaría, si tenéis alguna pregunta. Yo he participado en alguna que otra constelación y siempre iba con la idea de constelar yo. Nunca he constelado y siempre me han echado para atrás porque no llevaba un conflicto claro ni un motivo claro. Y yo decía, bueno, es que no sé cómo ponerlo y a veces me vienen las cosas cuando las estoy viendo, pero no me vienen a priori. Entonces la pregunta sería, ¿es necesario expresar el porqué o el motivo claro por el que se quiere realizar la constelación? Os voy a decir una incoherencia, pero va a tener toda la coherencia. Vale. Uno va al médico cuando tiene un síntoma activo. Pues hace un mes tuve un proceso gripal. Vamos cuando está latente el síntoma. Pero hay veces y hay personas que no sabrían hablar sobre su síntoma. Y entonces está en la habilidad del médico encuadrarlo o preguntarle o tirar del hilo para que pueda entrar en contacto con su síntoma y pueda el médico acompañarla a la sanación. ¿Os vale un poco? ¿Te vale la respuesta? Hay veces que sí se da un espacio, no es mi línea, no otro por ahí, sino por que la persona entienda desde qué lugar se trabaja, para que pueda darle forma o entre en la actitud interna que necesitamos para el trabajo. Pero hay facilitadores y es muy lícito, que de alguna manera invitan a la maduración. Pero hay veces que no es una cuestión de maduración, sino de no poder poner palabras. A veces hay movimientos en nosotros muy abstractos, a veces es bueno esperar para que tomen forma y a veces con un poco de encuadre del facilitador o son más tangibles o más evidentes. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues sí, mira, yo te iba a preguntar, en realidad, ¿qué diferencia habría entre las constelaciones y la bioneuroemoción o la biodescodificación? Porque entiendo que es algo bastante parecido.
El navío se apoyan en otras herramientas, que es hipnosis, PNL. Siempre hay hipnosis en la biodescodificación. Pero se apoyan en unas herramientas diferentes. Yo también tengo formación en biodescodificación, pero antes de acceder a biodescodificación ya trabajaba los síntomas, el hecho programante, el desencadenante, y lo unía al árbol, porque Constelaciones está creciendo, va creciendo. Se han incluso dado diferentes líneas y hay personas que están haciendo un trabajo impresionante organizacionales y se desligó en un principio. Y 8 facilitadores que tenían o estaban muy enfocados en la expresión de la enfermedad, integraron otro tipo de herramientas, o en la observación fuimos viendo a qué obedecía, qué se estaba expresando en esa. Y Bert Hellinger ya lo hacía, ya puso semillas sobre eso. Se trabajaba los síntomas, se trabajaban las enfermedades y dejó un buen legado ahí y está y sigue haciendo. Hellinger sigue dando forma, que es el creador a las constelaciones. La tristeza tiene que ver con no aceptar dolor. La tristeza puede Es ser porque una tú no emoción. aceptas el que tú tengas tristeza ante determinada situación, me refiero, o ante determinada hecho, ¿no? O circunstancias. Es porque tú no lo tomas el dolor. ¿Es lo que usted está poniendo? ¿O yo entiendo que pone? Ya no obedece. No, igual no obedece al momento presente, sino a algo que atrás te ocurrió. ¿Cómo? ¿Algo que? A algo que atrás nos ocurre, nos hace percibirlo con tristeza, y al no gestionarse, luego emerge o está activo en nuestro día a día. Y el camino es el mismo, es descubrir dónde se originó y reconciliarnos con ello. Para que no tenga que, o no brote, o no lo veamos como incomodidad. Sí. Yo no entiendo bien, ¿se puede resolver un conflicto si no se tiene conocimiento de nuestra historia pasada de la familia? Esto es otro de los valores que se me había olvidado decir. La conciencia colectiva tiene toda la información. Aunque tú o no te llegara o no pudieras tener acceso a ella, al representarlo se evidencia. Es uno de los valores más importantes de constelaciones. Imaginar que viene alguien que de pequeño quedó huérfano, no tiene información de los padres o de la familia, y sin embargo tiene esa memoria y es conducido por ella. Constelaciones abre ese espacio para que pueda verse en ellos. Pero supongo que si se tiene información será más fácil, ¿no? Será más fácil. Uno de los muchos años que llevo trabajando y he vivido personas muy cercanas que les ha costado, y porque hay una razón, les ha costado poder admitir un cambio. Nosotros crecemos y se nos ha dicho, es un caso real, y de una persona muy cercana, se nos ha dicho tu abuela era una santa, y el hombre crece con la imagen de su abuela. Pero cuando ya es adulto, le llega una información de un juez de paz en la que sí, es la abuela, la bisabuela, esperamos que lo aclare. La persona es nieto y el que hace la carta es la bisabuela. Se le dice la bisabuela, pobrecita, fue una santa, no tuvo suerte con el bisabuelo.
su abuelo, que es hijo de esa bisabuela, escribe una carta al juez de paz y dice claramente: no soy hijo del marido de mi madre. Mi hija no puede llevar esos apellidos porque yo no soy hijo legítimo. Dice claramente que la bisabuela tuvo un hombre antes con el que tuvo ese hijo. Y si lo lees, la frase es literal: no soy hijo del marido de mi madre. Pero lo puede leer, y lo lee, y lo lee, y no lo entiende. ¿Por qué? No porque no quiera o porque tenga dificultad intelectual, sino porque quiere defender la imagen que se le dio de su bisabuela. Y desde fuera era muy evidente. Pues esta frase no tiene lugar a equívoco y lo desarrolla. Mi madre tuvo un hombre que mi padre, que yo no le llegué a conocer, y se ha dado por hecho que soy hijo del marido, pero mi padre es otro, y lo desarrolla de mi manera. No estoy siendo literal, no me acuerdo literalmente de la carta, pero está aclarado. Es una exposición ante el juez en el que pide que su hija no le pongan esos apellidos porque no son sus apellidos. Pero el hombre quiere defender la imagen de su bisabuela y le cuesta. Y sin embargo sí que siente un problema que tenía de espalda resolverse cuando se coloca al primer hombre de la bisabuela. Hay algo muy claro que cambia en su campo de energía, pero sin embargo necesita un tiempo para poder decir sí. Y esto me lo he encontrado varias veces. En el último taller en Madrid, y es una persona que tiene formación, me pide un trabajo y al colocarlo le digo: ¿tu madre tuvo alguna pérdida? No, que yo sepa no. Pero que ella sepa no, porque colocamos a un niño no nacido y entonces puede entender cómo se relaciona con sus propios hijos, siempre desde el miedo a que les pase algo, como si estuvieran enfermos, como si se pudieran morir, pero sin embargo se va a su casa molesta, porque dice y piensa que yo lo impongo, y yo como facilitadora observo el campo. No sé, no es el método, no somos los facilitadores. Y lo desarrolla con una amiga, le dice: es que Carmen puso un aborto, mi madre no ha tenido aborto, y esa amiga le dice: espera, dale espacio a la constelación. En ese tiempo ella llama a su tía y dice: sí, tu madre tuvo un embarazo que perdió. Y ya el enfado conmigo se soltó y pudo admitir que se mueve desde el miedo con sus hijos. Pero ¿y si no ocurre? ¿Y si no tenemos a alguien que no lo constate? Por eso es bueno llegar a las constelaciones y estar abiertos a dar un lugar, aparte de la historia que no conocemos, aparte de la historia que a lo mejor ha quedado oculta, o que no se le dio importancia, o que se excluyó, no se habló de ello. Estar en una actitud de decir sí. Fijaros que era una mujer que había tenido un embarazo y lo perdió. Imaginar el juicio que podría ser si era algo natural, pero ¿y si hubiera sido un aborto voluntario? Las mujeres se esconden por miedo al juicio y eso tiene consecuencias porque se juzgan, se castigan y eso que queda oculto está condicionando su relación con la vida y también va a condicionar la relación con los demás hijos y con sus parejas. Entonces, naturalizar y dar un lugar a lo que pasó es lo que nos da libertad. Y todas las personas que tienen abortos naturales, yo he tenido 2 abortos naturales y mucho miedo que pasaba con las enfermedades de mi marido, ¿eso ha podido repercutir en mis hijos? Quizás sí, quizás no. No es lo que sucede, sino cómo lo vivimos. Hay veces que se da un espacio, la madre despide de alguna manera simbólicamente a esos niños o los tiene presentes.
no los tengo presentes, verás, ni fue tampoco para mí un dolor, y me explico, porque yo me quedé embarazada con 19 años y tuve mi hija mayor, y después me quedé volando embarazada de la segunda, de la niña, y mi marido entonces es muy malo, entonces le daban unas convulsiones, se quedaba muerto en el suelo, convulsionaba, y intento de suicidio, muy grave, muchos años muy grave. Entonces me quedaba embarazada muy rápido, una vez tras otra. Entonces tuve esos 2 abortos y no sé si estará mal decirlo, pero yo lo digo tal como para mí fue una liberación. Porque yo no podía con más carga, fueron naturales. Yo no era capaz de tomarme una aspirina. No está mal decirlo, es honesto. Estoy muy sincera y lo estoy diciendo tal como fue. Entonces yo, eso que fueron naturales y a veces digo, la pena que puede sentir otra persona que ha llorado conmigo por lo contrario, y yo es que ya tenía 2 niños iguales y un hombre que se caía al suelo hasta 3 o 4 veces al día. Entonces yo para mí fue una liberación. Yo no lo hice, ¿verdad? Que yo no hubiese sido capaz, porque he tenido 6, por no ser capaz de poner medio, por los miedos, que también ha sido mi valla, los miedos, por eso lo he dicho antes, los miedos que he pasado toda la vida. Entonces, pues para mí, si lo hubiese tenido, pues lo hubiese criado igual que criado a los demás, entregándome demasiado. Pero como no lo tuve, y fue natural, no fue por mi voluntad, pues no me ha dejado tristeza ninguna. Pero tampoco te costará darle su lugar, porque si lo hubieran llegado, los hubieras tenido, Sí, por supuesto que sí. también les puedes dar un lugar. No, es por una razón, pero no voy a entrar a elaborar. Como has sido madre 8 veces, aunque 2 de ellos no llegarán a término, Sí, pues está bien dar un lugar. debería de tener un lugar. Sí, porque son 8 hijos. Sí, 2 de ellos no llegaron a nacer, sí. pero sin embargo los que llegaron después sí, para que puedan tomar mejor la vida. Y he sido mala yo en pensar aquí con esto. Yo no seré quien juzgue a nadie, porque lo que yo busqué es dejarme de juzgar, y eso no es posible si no veo a la otra persona con tanto respeto humano. No, me refiero que, Sí, pero yo también. sabe mi alma que yo no me he Ahí sentido no hay nunca ningún- esto, porque como yo no hice nada para que esas criaturas no nacieran, al contrario, con toda mi vida, toda mi carga que tenía de la enfermedad y medio de todo, los que tuve, los tuve y tiramos para adelante y ahí están, menos Sergio, pues no me he sentido culpable, porque yo no hice nada para perderlo. Sí es verdad, y lo he dicho y me reitero, de que como estaba tan cargada de tanto, pues no me dolió. Como a otra criatura, yo veía compañeras con el nido vacío que es mi alma y lo comprendía, pero yo no sentí ese dolor, ¿sabes? En el momento que veía a una compañera, yo decía, oye, yo me voy para casa sin nada, pero no me dolió. A lo mejor está ahí en mi subconsciente, no lo sé, pero no me dolió. No, Lo digo no lo apoyes en culpa. sinceramente. Sí, yo me culpo mucho, siempre me culpo mucho de todo. Siempre. Entonces es muy importante la actitud a la que nos acercamos y desde dónde hacemos el trabajo. Más casi que hacer la propia constelación. Si una persona se siente y me dice tengo miedo, es pura fuerza. Pero si una persona se sienta y me dice quiero conseguir un trabajo, estoy depositando y quiero conseguir un trabajo, parece muy obvio, muy lícito, pero sin embargo preguntemos por qué tanto anhelo en quererlo. Y seguramente es porque tengo miedo a si no poder sostenerme. ¿Dónde va a encontrar sanación, liberación o fuerza? En mirar o encarar ese miedo, porque le va a privar de fuerza para poder a por la posición. Entonces, ¿qué hacemos y desde dónde lo hacemos? ¿Desde qué intención nos movemos?
es una de las premisas muy importantes para el trabajo de constelaciones. O cualquier otro tipo de trabajo. Hay un proverbio chino que dice: ningún viento es bueno para un barco que no sabe dónde ir. Y nosotros nos dejamos llevar por el viento, pero no sabemos dónde ir. Es dónde quiero ir y por qué. Y hacer esa reflexión evita que estés huyendo de ti y puede llevarte a verte. Y el verte hace que puedas tenderte la mano y reunirte con esas partes que temes o que enjuicias. Un juicio no es el que nosotros vemos tan evidente como el juicio como mala madre. El juicio también es: no quiero sentir miedo, o no quiero sentir tristeza, o no quiero tener este peso, o no quiero tener este color de pelo. Esos son juicios, no solamente cuando hay un rechazo a cualquier parte de nosotros. Esos están abonados en juicio. Muy bien, no sé qué hora es, papá. Y 25 casi. Estaba suficientemente bien. Las 9:25, pero 25. Le dije a papá, yo creo que un cuarto de Media hora no hora. sabré desarrollar más. Aquí estamos todos en plan menos. Aquí estamos todos en plan de momento, vamos. Quería agradecer la atención y nada, invitaros a, si lo sentís, un método con cualquiera que sea el facilitador, es un método que os puede proporcionar. Pero también os digo que la sabiduría de la vida, cuando uno está buscando y cuando se hace la respuesta adecuada, llega a la respuesta y llega aquello que busca. Sea constelaciones, o sea en forma de libro, o sea en forma de un perro que te regalan y te despierta. Lo digo porque hace nada me acaban de proponer comprar otro perro, regalarme otro perro, y estoy en a ver si le doy un lugar de acogida. Pues muchas gracias por la atención. Gracias.